Es el día del Señor. Y bueno, doy gracias a Dios por Josué. Dios te bendiga, hijo, y te use. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Que Dios bendiga este tiempo de devocional. Padre Celestial, venimos ante ti. Queremos, Señor, esta mañana concentrarnos en ti, Señor, y aprender más de tus planes en nuestras vidas, a tu plan hacia el futuro, Señor. Gracias porque en tu palabra podemos encontrar dirección, guía y podemos encontrar vida, paz, bienestar, podemos tener esperanza. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Poco después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, bueno, no pasaron muchos años y empezaron a haber diferentes tipos de ah, doctrinas que se empezaron a desviar. Comenzando con la resurrección del Señor Jesucristo, que muchas personas empezaron a enseñar que no había resucitado y muchas ideas, ¿no? Eh, Ahí en los mismos pasajes de la palabra de Dios lo podemos ver que ellos estaban, los judíos, diciendo que se habían robado el cuerpo del Señor Jesucristo. Y bueno, hubo persecución a los nuevos cristianos. Y bueno, entre todas las cosas que se empezaron a enseñar mm, y a salir falsos maestros, fue la doctrina del reino de nuestro Señor Jesucristo, del reino milenial. Y bueno, eso no se escapó y a través de los años así fue transformada para representar un reino que es alegórico, ¿sí? Y en vez de un reino en el cual es aquí en la tierra, literal, por 1000 años, y después de esto, bueno, el Señor Jesucristo, bueno, el Señor Jesucristo estaría reinando esos 1000 años aquí en la tierra, y después de esto los cielos nuevos y la nueva tierra por toda la eternidad. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes tres verdades que afirman que Cristo viene a reinar aquí en la tierra y dos verdades que son muy importantes acerca del reino milenial. Ah, el Señor Jesucristo, podemos ver que cuando nos enseñó cómo orar ahí a los discípulos, por medio de las enseñanzas a los discípulos, vemos que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. En Mateo 6, 9 al 10, podemos leer ahí, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces vemos ahí que en esta oración, en el Padre nuestro, hay una súplica de que venga el reino de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos o debemos desear que venga el reino de Dios. Sabemos que está reinando en nuestras vidas, en el presente, porque le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y Él es el que gobierna, el que nos instruye cómo debemos de llevar y guiar nuestras vidas. A través de su palabra podemos ver todas sus instrucciones y que todos nosotros debemos vivir una vida santa y bueno, reflejar el reino de Él en nuestra vida. Pero pero el Señor Jesucristo, cuando habla acerca de venga tu reino, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Está hablando de aquel reino que se había prometido desde los antiguos en las profecías, en el cual iba el Señor Jesucristo a establecer aquí en la tierra por 1000 años y consumiría todo gobierno humano que habría estado en el presente que venga, ¿sí? Y bueno.
Cuando nosotros oramos, hacemos esta oración y hacemos esta súplica, estamos suplicando por la venida del Señor Jesucristo y también por su reino aquí en la tierra. Y es algo que ah, para muchos de nosotros se nos va, ¿verdad? Se nos olvida. Vivimos en el presente, pero tenemos promesas de Dios de que no tan solo Él nos llevará con Él y vendrá por nosotros, sino que también regresaremos con Él para reinar con Él y aquí en la tierra, en ese reino que está profetizado que va a establecer. Los cristianos del primer siglo y el segundo siglo, ellos creían en este reino del Señor Jesucristo por 1000 años aquí en la tierra. La segunda venida de Cristo, entonces se vendría a establecer este reino. A esta creencia se le cataloga como el premilenialismo, que simplemente se está describiendo el tiempo de la venida del Señor Jesucristo con referencia a el reino milenial. Del pre, que es antes del milenio, esperamos nosotros la venida del Señor Jesús, ¿sí? Por ejemplo, Policarpo, que fue uno de los discípulos del apóstol Juan, y bueno, murió entre el año 70 y 156 después de Cristo. Habló de cristianos reinando con Cristo y del hecho de que esos santos juzgarán al mundo. Claro que todo eso lo podemos ver en la Biblia, pero podemos ver que él escribió creyendo que los santos y que iban a reinar con Cristo, literalmente. Hay otra persona que vivió en el segundo siglo que se llama Papías y ese fue compañero de Policarpo y también conoció al apóstol Juan y él murió en el año en el año 165 después de Cristo y en sus escritos podemos ver que dice que después de la resurrección de los muertos habrá un milenio cuando establecerá el reino donde se establecerá el reino de Cristo por 1000 años aquí en la tierra. Después de un tiempo salieron algunos que comenzaron a enseñar acerca de que este reino era un reino alegórico o en vez de un reino literal. Comenzaron a enseñar lo que se le cataloga como el amilenialismo, que la A enfrente significa de que no hay un reino terrenal verdadero, ¿sí? O sea, que no hay ni reino de Cristo ni antes ni después. Esto comenzó por Clement de Alejandría y también por Origen en Alejandría, ahí en el segundo siglo al tercero. Y bueno, podemos ver en la historia que en el año 373 después de Cristo, cuando fue el concilio de Roma, bajo el Papa Damasus, entonces él denunció el premilenialismo y así la Iglesia Católica vino a ser amilenial, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, ellos enseñaron que el retorno de Cristo a establecer su reino terrenal no sería más que a través de la iglesia romana, la cual convertiría a todo el mundo gradualmente y que las promesas en donde la Biblia habla acerca del reino se cumplirían a través del triunfo del catolicismo. Entonces, esto tiene un problema y nosotros podemos ver en la historia que esta enseñanza, de este supuesto reino a través de la iglesia, entonces les daba una encomienda de ir y conquistar el mundo. En la Biblia nosotros no vemos nada acerca del reino de 1000 años que iba a ser por mano de hombre. ¿Sí? Y bueno, podemos ir al pasado, a la historia, ver los sucesos y las acciones de la Iglesia Católica, ¿verdad? Vemos cómo sucedió todo esto de las cruzadas, en donde ellos literalmente trataron de conquistar todo el mundo. Y bueno, con la bandera del cristianismo, ¿sí? En el siglo XVII también salió una persona que se llama Daniel Whitby, y él
restauró este método alegórico de origen, en donde enseñaba que todas las promesas acerca del reino deberían tomarse en un sentido espiritual. Y es una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando leemos la Biblia y empezamos a espiritualizar todo, o darle una simbología que la Biblia misma no nos está diciendo que es, entonces hay un problema en que se puede uno desviar en cuanto a la interpretación de la palabra de Dios. ¿Sí? La misma Biblia nos va a empezar a decir, si quiere que nosotros creamos que algo significa algo, o tiene una simbología de algo, bueno, en el contexto podemos encontrarlo. Pero si no lo hay, entonces tenemos que tener cuidado. No introducir significados o simbología de nuestras propias ideas, o también de otros pasajes de la Biblia que no tienen nada que ver con ese contexto. Y podemos ver que ese tipo de malas interpretaciones puede llevar a la perdición de muchas personas. Este hombre entonces enseñó que Cristo volvería después de un milenio en el cual la iglesia se haya convertido a la mayoría del mundo. ¿Sí? O sea que el milenio vendría a ser, o es la enseñanza de que la iglesia iba a establecer un reino en el cual, aquí en la tierra, en el cual iba a haber un tipo de edad dorada, ¿sí? En donde la iglesia iba a gobernar. Eh, pero si se ponen a pensar, aún nosotros que somos hijos de Dios, ¿verdad? Que estamos en el camino de la santidad de Dios, eh, hay pecado en cada uno de nosotros. Eh, hay imperfecciones. El reino que en la Biblia que describe que será terrenal, reinado por el Señor Jesucristo, habla que es un reino en el cual habrá paz, tranquilidad. Y bueno, ahorita vamos a ver más detalles de eso, ¿no? Pero entonces, vamos a ver que la Biblia no enseña ni el milenialismo ni el postmilenialismo, ¿sí? O sea, no enseña que no hay venida del Señor Jesucristo. La Biblia enseña lo contrario, que sí va a venir el Señor Jesucristo, y ahorita vamos a ver. Ni tampoco enseña que el reinado de 1000 años es alegórico, o sea, espiritual, o simplemente que significa cualquier otra cosa, ¿no? Eh, vamos a ver, comenzar con 3 verdades que nos enseñan ahí en Zacarías 14, 4 al 5. Por favor, acompáñenme a Zacarías 14, 4 al 5. ¿Ya lo tiene de manos? Le voy a dar, o vamos a darle lectura al versículo 4 y el 5, ¿sí? Zacarías capítulo 14, perdón. Les dije 4, ¿verdad? Capítulo 4 y 5. Zacarías 14, 4 y 5. Todos dicen: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está al frente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis desde la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Muy bien, primera verdad. Podemos ver aquí en este pasaje, es una profecía de Zacarías, en la cual
si está en duda que Jesucristo mismo va a venir a reinar aquí en la tierra, podemos ver aquí que lo afirma. Dice aquí que Jehová, en el versículo número 4, y se afirmarán sus pies en aquel día en el monte de los olivos que está enfrente al oriente. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando Él venga a reinar, sus pies van a tocar el monte de los olivos. Cristo regresará del cielo bajando al mismo monte de los olivos de donde Él ascendió. ¿Por qué? Si vamos nosotros a Hechos, capítulo 1, podemos ahí encontrar este versículo 11 y 12, que dice ahí, cuando estaba ascendiendo, aparecieron unos ángeles y les dijo a los discípulos que estaban ahí alrededor viendo a Jesucristo ascender a los cielos, les dijo: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Ascendió al cielo? Bueno, va a descender del cielo. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿De cuál monte? ¿En el cuál monte estaban? En el monte de los olivos. Y Zacarías dice que ahí va a venir el Señor Jesucristo. Y a mí una de las cosas que se me hace más impresionante el poder de Dios, ¿verdad? Que al tocar esos pies hermosos del Señor Jesucristo, ese monte se va a partir, ¿sí? Eh, y, y eso me hace recordar el sueño de Nabucodonosor. Y ahorita lo vamos a volver a leer unos pasajes ahí, pero en el sueño de Nabucodonosor, en el que él vio una imagen que tenía una cabeza de oro, unos brazos de plata, ¿cómo se dice aquí? Aquí el vientre, el estómago de bronce y las piernas de hierro y los pies de hierro cocido combinado con barro cocido. Al final vemos que hay una piedra en la cual, que dice ahí, cortada no con mano, o sea, con intervención divina, que viene y golpea esa, esa imagen y la derrumba. Y ahí describe que el material de lo que fue hecho esa imagen se hizo polvo, ¿sí? Y luego el viento se lo llevó como la nada. Y eso, así puedo ver al Señor Jesucristo venir, toca ese monte, empieza a demostrar su poder para establecer su reino. ¿Sí? Ahí nosotros vemos que ese monte, esa piedra que llega a desmenuzar esta imagen, llega a hacerse un monte, que en el contexto, ¿verdad?, de Daniel y la interpretación es un reino. Y ese monte cubre toda la tierra. Entonces ese reino se esparce sobre toda la tierra, o sea, tiene completo dominio. Y bueno, ahorita vamos a ver más acerca de eso. Pero vemos que el Señor Jesucristo regresará, no de manera alegórica, sino de manera literal. Y podemos nosotros tener esa confianza de que el Señor Jesús cumple su promesa y que lo que leemos es verdadero. La segunda verdad que podemos encontrar es que Cristo regresará con sus santos. Cristo regresará con todos sus santos. Ahí en Zacarías capítulo 14, versículo 5, ayúdenme, vamos a leerlo. Ese ya lo leímos, ¿verdad? Bueno, simplemente voy a hacer referencia a la última parte. Dice allí: oiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto de los días de Urías, rey de Judá, y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Y bueno, esta pequeña referencia es también profecía
que se repite en muchas otras partes de la palabra de Dios, en donde habla de que el Señor Jesucristo vendrá con todos sus santos. ¿Mm? Los cristianos que previamente fueron arrebatados vendrán con el Señor Jesús. Este evento fue primeramente profetizado por Enoc antes del diluvio y podemos ver esa referencia en Judas versículo 14, que Judas nada más tiene un capítulo, y ahí dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Con sus santas decenas de millares. O sea, que nosotros vendremos. El Señor Jesucristo se va a encargar de conquistar y desmenuzar todos los gobiernos y reinos que habrá en ese momento, ¿verdad? Y nosotros vendremos detrás de Él, ¿verdad? El apóstol Juan habló allí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 14, en donde dice que y los ejércitos celestiales le seguían al bajar del cielo cuando estaba por destruir a los ejércitos del anticristo y establecer su reino terrenal de 1000 años. Vamos ahí en Apocalipsis 19. Versículo 14. Fíjense, vamos a leer versículo 11. Vamos a ver cómo va a ser esta conquista del Señor Jesús. Dice el versículo 11: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a todas las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes y de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Ya el Señor Jesucristo ya no va a venir como un pequeñito bebé indefenso, ya va a venir con todo poder. Es una de las cosas que me asombran. Y hermanos, hay que tener eso en nuestra mente. Nosotros servimos a un Dios que es un Rey de Reyes, Señor de Señores, que es soberano sobre todas las cosas. No pasa nada en los gobiernos de este mundo que Él no ya haya planificado. Y sabemos, hermanos, que estamos en un mundo que está siendo controlado específicamente por el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. ¿Sí? Todos estos gobiernos no hacen la voluntad de Dios, pero va a llegar un momento en el cual va a venir Él y establecerá su reino. Cristo establecerá su reino en la tierra. Zacarías 14:9 lo afirma. Dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno es su nombre. Él se establecerá como rey. Entonces, ya hablé acerca de los pasajes de Daniel, ¿verdad? Del sueño. Daniel le describió esta parte del sueño que tuvo, que es la última parte que les mencioné en Daniel capítulo 2, versículo 34 y 35. Dice: le dijo al rey Nabucodonosor: estabas mirando
hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y el versículo 44 habla de su interpretación. ¿Qué significa eso? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. O sea, el reino del Señor Jesucristo va a ser terrenal por 1000 años, ¿sí? Pero después de eso, seguirá por toda la eternidad. No está concentrado a solamente 1000 años. Es más, pienso que es 1000 años, porque después de eso va a haber se van a levantar otra vez la humanidad contra su creador. Y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso. Eh, Dice, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos los reinos, porque él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces esa es la otra verdad, hermanos. El Señor Jesucristo viene a establecer su reino en la tierra y abarcará todo. Todos los reinos, Él no va a agarrar ustedes saben, estábamos aprendiendo en la clase de los jóvenes que estamos estudiando Daniel. El reino de Nabucodonosor, la gente, su cultura fue consumida por la conquista de los medo-persas, y después la gente de los medos persas y toda su cultura fue consumida, o sea, llegaron a ser parte de el reino de los griegos, y después todos ellos llegaron a ser parte del reino romano, ¿sí? Y así han pasado todos los reinos, y hasta que ahora vivimos en un tiempo en el cual todo el mundo está dividido en no sé en cuántos países, y cada quien tiene sus diferentes leyes. eh, y, pero dice aquí el Señor Jesucristo en esta interpretación de Daniel, que nada de lo que fue establecido por el hombre en los reinos a través de toda la historia será usado por Dios, ni la gente entrará en el reino. ¿Sí? Solamente o sea, desmenuzará todo lo que fue establecido por Dios. Y vemos ahí en Apocalipsis cómo toda esa gente que fue parte del gobierno, esclavos y jinetes y todo, ¿qué pasará con ellos? Serán aniquilados por la espada que sale de la boca del Señor Jesucristo. Entonces, esas son tres verdades, hermanos. La verdad de que Cristo regresará de donde Él ascendió en persona. El Señor Jesucristo vendrá con sus santos y Él establecerá su reino. Completamente contrario a lo que enseñan estas otras dos ideas de las que hablé al principio. Entonces, finalmente, quiero que aprendamos dos verdades importantes del reino venidero. ¿Sí? En Apocalipsis 20 vamos a voltear o a pasar nuestras Biblias a ese pasaje. En Apocalipsis 20, ahí nos habla acerca eh, en muchas Biblias tiene el título Los 1000 años, ¿verdad? Y habla acerca del milenio. ¿Qué va a suceder? Nosotros podemos ver allí, dice aquí en el 20, versículo 1 al 3, dice, y vi a un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso un sello sobre él para que no
engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, nosotros vemos que ya que comienza el reinado del Señor Jesucristo aquí en la tierra por 1000 años, ¿qué es lo primero que va a suceder? Después de que, bueno, vemos que toda esta gente va a morir que se levantó contra Dios. Vamos a ver que Satanás va a ser atado, va a ser puesto en prisión, ¿sí? Y dice ahí en un abismo. Esto no es el lago de fuego, porque vemos después que Satanás es lanzado al lago de fuego después de los 1000 años, ¿verdad? Eh, ¿Qué significa esto? Significa que durante el reino milenial de Jesucristo, Satanás y su influencia que ha tenido desde que hizo caer a Adán y a Eva hasta nuestros días y en el futuro hasta que llegue el Señor Jesucristo, su influencia sobre la tierra no estará presente. ¿Sí? Por todos esos 1000 años. Entonces, si Satanás está ausente, entonces ya no habrá pecado ni muerte. Es una pregunta. Si Satanás está ausente, ¿ya no habrá pecado ni muerte? Bueno, y algo que no me pongo, si no habrá pecado, entonces, ¿por qué se levantarán contra su creador de nuevo después de los 1000 años? ¿Verdad? Entonces, en realidad es que el ser humano, hermanos, como nos enseña la palabra de Dios, cada vez que cuando nosotros nacemos, nacemos con la inclinación a pecar. Hasta que nosotros seamos completamente transformados por el Señor Jesucristo, es cuando, pues, cuando Él nos renueva y tenemos un nuevo cuerpo que es incorruptible. Somos como los ángeles, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Entonces, en Isaías 65:20 habla respecto al reino milenial. Vamos a ver ahí en Isaías 65:20. Nos dice ahí, ¿ya lo tienen? No habrá más allí niño que no muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. O sea, algunos, los que todavía no han sido ah, redimidos, en el sentido redimidos con sus cuerpos y sus almas, como nosotros cuando el Señor Jesucristo venga, ¿verdad? Todavía estarán muriendo. Pero una diferencia es de que no, o sea, el niño dice ahí que moriría de 100 años, ¿verdad? Y todos los humanos estarán viviendo su vida entera, completa, plena, podríamos decir. ¿Sí? Entonces esto prueba que la naturaleza de la humanidad es de hacer su propia voluntad, o sea, porque todavía también ahí vemos que hay, dice el anciano, dice, y el pecador de 100 años será maldito. Entonces, eso prueba que la voluntad del ser humano no está en hacer la voluntad de Dios, o sea, es el pecado, ese es el pecado que trae la concupiscencia del ser humano. En Apocalipsis 19:6 dice que Cristo, vamos a ver ahí, Apocalipsis 19:6, dice que Cristo regirá a las naciones con vara de hierro, ahí, con firmeza y con justicia. Así que todo pecador recibirá su paga. Sí, todo pecador recibirá su paga. Y el clímax de la depravación del humano se ve evidente al final del milenio, cuando se vuelven a levantar contra
contra el Creador, siendo de nuevo engañados por Satanás cuando vaya a ser suelto por un poco de tiempo. En ese entonces van a ser todos, ya no van a ser ya no van a juzgarlos Dios con, digamos, o ser muertos con la espada que sale de la boca del Señor Jesucristo, sino que va a pasar lo que dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. Vamos a leer ese Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces ya ese va a ser el final de toda, digamos, lo que es la humanidad corruptible. Y de ahí saldrá. Entonces ya empieza a hablar aquí en Apocalipsis 21 acerca de los cielos nuevos y la nueva tierra y la Jerusalén que vendrá bajando, donde vendrán, ya todos serán ahí completamente redimidos, transformados y viviremos con el Señor por toda la eternidad. El reino de Cristo será establecido en la tierra por 1000 años y es algo que podemos estar seguros de eso. En Apocalipsis 20, versículo 4 al 6, vamos a ver este pasaje, 24 al 6, nosotros podemos ver ahí, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Los versículos 4 y 5 hablan de que aquellos que fueron ejecutados por el anticristo durante la tribulación y se rehusaron a ser marcados por la bestia. ¿Ah? Y ellos dicen que serán resucitados físicamente y reinarán con Cristo esos 1000 años. En el versículo número 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la segunda muerte? La primera muerte es la muerte física, pero la segunda muerte es la muerte espiritual. Esa muerte espiritual no tiene potestad sobre los que participaron o fueron resucitados en la primera resurrección. Esta primera resurrección también abarca a nosotros, hermanos, porque nosotros vamos a ser resucitados antes de que venga el Señor Jesucristo a reinar. Amén. Ahí en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios Dios con Jesús a los que durmieron con él, hablando de cuando venga Jesucristo con sus santos. Por lo cual os decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados con estas palabras. Y bueno, no tan solo nosotros, sino también pues aquellos santos de la tribulación, como vimos, y también aquellos que creyeron en la venida del Señor Jesús desde el Antiguo Testamento, dice ahí, Salmo 50. Entonces,
dice que los de la primera resurrección serán sacerdotes y reinarán con Cristo por 1000 años. ¿Verdad? Isaías 65, 18 al 25, ahí nada más voy a mencionar, muestra cómo va a ser en el reino de Dios. Habrá gozo, no habrá lloro ni clamor. Los días de la vida para los hombres se alargarán, como vimos en ese pasaje. Los humanos disfrutarán de la obra de sus manos, ¿sí? Que es lo contrario de cuando Adán pues les dio la maldición, ¿verdad? Que tendrán que trabajar y batallar. Todos disfrutarán de su trabajo. Dios estará atento a sus peticiones. Él estará cercano a ellos. Y los animales y la naturaleza estarán en armonía con la humanidad. Tremendo, ¿ah? Entonces, todo esto, hermanos, nos habla de cosas de la eternidad. Son que nosotros debemos de desear y orar que venga su reino en nuestras oraciones. Señor, que venga tu reino. Es lo mejor que nosotros podemos desear. Que venga el Señor Jesucristo. Pero una pregunta, hermanos. ¿Estamos preparados para la venida del Señor? Jesús hizo muy claro que el primer paso para entrar y reinar en el reino es la conversión verdadera. ¿Sí? Eres una persona que ha sido convertida. Dice Mateo 18:3, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces tú también debes de experimentar la conversión verdadera y si no, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, seguramente, si no te haces como un niño y le recibes como Señor y Salvador, no estarás en ese reino de 1000 años, ni menos en la eternidad. Entonces es importante que el día de hoy tomas esa decisión. Acercarte a Dios, convertirte a Dios. Y bueno, nosotros que ya conocemos del Señor Jesucristo, pues la invitación es de que cada uno de nosotros analicemos nuestra vida y analicemos si estamos viviendo nuestra vida en el presente como y ajustándola a esa verdad de que estaremos reinando con el Señor Jesucristo por la eternidad y seremos sacerdotes con Él. ¿Qué es un sacerdote? Bueno, es aquel que pues está en intercesión, ¿verdad? De entre Dios y los hombres. Está siendo un intercesor por las personas que están a tu alrededor. Estamos discipulando a las personas que necesitan acercarse más a Dios, conocer los fundamentos de Dios. ¿Ah? Necesitamos entregarnos más, hermanos. Esa es la invitación. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña y nos confirma que tú vendrás en un futuro. No sabemos cuándo será ese momento, pero Señor, te estamos rogando que tú escudriñes nuestros corazones y ayúdanos a, tener, a vivir una vida que va de acuerdo